Buenas noches y bienvenidos sean a Quintus SBR. Qué sorpresa es verlos una vez más en este nuevo y reluciente escenario. Como podrán observar a mi alrededor, hemos renovado este lugar invirtiendo en pequeños lujos y ornamentos. También, como se habrán dado cuenta, esta noche no nos acompañará nuestro buen amigo y servidor, el señor JL, quien nos ha hecho el honor de ser el anfitrión las 3 primeras noches. Su labor ha terminado, pero seguramente lo volveremos a ver una próxima vez y quizá también a algunos invitados muy especiales. Bueno, no queda más que presentarme. Yo soy Fausto, mejor conocido como el amo y señor de este canal, a la par de su nuevo anfitrión. Esta noche no presentaremos ningún cuento, sino más bien un pequeño análisis de los 3 primeros cuentos que hemos ido abordando en esta sección conocida como Historias Desconocidas. .es. La Caperucita Roja, El Pato Feo y Hansel y Gretel. Ustedes escucharon, como se los mencionamos la primera ocasión, dícese que los cuentos están para dormir a los niños y despertar a los adultos. En los cuentos, al menos en los clásicos, la historia principal ahí relatada nos está hablando de una manera simbólica, un tema que el autor de la misma obra ha querido tratar. Cada personaje, situación o escenario, no todo, llegan a tener una carga significativa de acuerdo a su planteamiento. Para que tengan una idea más clara, abordaremos en primer lugar el cuento de la Caperucita Roja. Os dejo con el video. Vamos a ello. La Caperuza Roja. Una pequeña y dulce niña que es conocida de tal manera por el atuendo rojo que lleva puesto. Una niña que es encomendada en una misión muy importante sobre llevar una despensa a la casa de su abuela, que para ello deberá atravesar la espesura del bosque encantado. Pero sobre todo, enfrentar el peligro que supone un abominable lobo feroz. Un depredador que, si bien en primera instancia no muestra las intenciones de comerse a la pequeña niña, sino al contrario, jugar con ella, siempre lleva guardado ese objetivo hasta el final de la historia. Dejando de lado la sátira que planteamos en el primer episodio y sobre todo las versiones modernas y populares de este cuento, la historia de la caperuza llega a ser bastante macabra, porque al final de todo no hay más que la muerte de la niña. Como nosotros la llamamos, Valentina, se encuentra en el periodo de su pubertad. He ahí el color rojo de su capa que simboliza la menstruación. Luego, el camino por el bosque encantado. Esa transición de su dulce y tierna infancia hacia la vida adulta. Los bosques en los cuentos suelen representar lo mismo, que llega a ser el peligro, la transformación, el abandono. En su camino hacia la casa de la abuela, hacia la vida adulta, la Caperucita como mujer tiene que vérselas con algunos peligros del entorno, mismos que su madre en su sabiduría le hace mención, haciendo hincapié en que debe evitarlos. Tal es el caso del lobo. Oh, pero esta niña, tan terca y desobediente, hace caso omiso y decide jugar con el depredador. Llegan hasta la casa de la abuela, quien ya fue devorada por el animal salvaje, dejando entrever que la niña ya nunca cumplirá su objetivo. En cambio, el lobo, disfrazado de la abuela, le pide que se desnude y se acueste con él. Ahí se da cuenta la pobre del peligro mortal que tiene en cara. ¿Qué dientes más grandes tienes, abuela? Oh, es para comerte mejor. La Caperucita fue devorada por el lobo. En otras palabras, terminó siendo violada porque es lo que es este animal, un depredador.
un depredador sexual. Pasamos ahora al cuento del pato feo, o patito feo como usted prefiera llamarle. Este es más sencillo que el anterior. A resumidas cuentas es sobre un cisne nacido en una familia de patos, que al ser de una especie distinta lo ven extraño y feo, que mejor prefieren expulsarlo del grupo. La mamá pata lo corre de la familia, quedando el patito en un completo abandono, pero aún luchando y tratando de encontrar su identidad, busca grupos de pertenencia entre las aves, como podría ser una gallina, y en todos lados fue rechazado. Creyéndose pato feo, una criatura horrenda de la naturaleza, finalmente en su historia se encuentra con sus congéneres, descubriendo así que no era pato feo, sino más bien simplemente era un cisne negro. Toda esta historia es como lo viene siendo la novela de Rebelión en la Granja, una fábula. Este cuento del pato feo habla sobre una cuestión fundamental de la naturaleza humana, la identidad y el grupo de pertenencia. A algunas personas les puede resultar difícil adaptarse a un grupo social y muchas veces el rechazo conlleva a un desprecio del mismo ser, a pensamiento de inutilidad, de estorbo, de fracaso. Llegan a sentirse frustradas e incapaces. En un punto más bajo, la depresión abunda y todo ello recae en pensamientos destructivos. Uno va a buscar aceptación en un grupo social, que no sabe que no es el suyo porque no se conoce. Casi podremos decir que la moraleja es: conócete a ti mismo. O si no, en otro caso, de repente te encuentras con las personas correctas que te hacen ver una parte de ti la cual desconocías. A veces, querida audiencia, la vida es como la metamorfosis de una oruga, una ardua transformación hacia la individuación. Todo ello no es fácil, conlleva trabajo y milicia. Oh, la vida del hombre en la tierra es milicia. ¿Puede usted imaginarse la idea de una madre abandonando a sus hijos en el bosque encantado? Pues a veces la realidad puede ser más dura de lo que parece. Finalmente tenemos el cuento de Hansel y Gretel, o Hansel y Gretel, o Hansel y Gretel, como usted prefiera llamarlo. Dos niños son abandonados en el bosque encantado a causa de la pobreza extrema. Son atrapados por una malvada bruja que luego matan, regresan a casa con un montón de joyas y todos son felices por siempre. Tenemos de nueva cuenta al bosque encantado como aquel lugar de adversidades y supervivencia. Los niños protagonistas de esta historia son expulsados de su hogar debido a las terribles condiciones de la pobreza extrema. Deben aprender a ganarse la vida por sus propias manos. El hambre y la escasez los impulsa a lo más profundo del bosque, donde, desorientados por su misma condición, llegan a encontrarse con el absurdo de una casa de dulce. Todo esto es similar a lo que acontece en el cuento de la Caperucita. El significado aquí presentado es el crecimiento. Los niños tienen a una madre bondadosa que les cuida y les alimenta, les atiende con los quehaceres y los mantiene a salvo. Pero llegado el momento de crecer, ya debe pedirles que aprendan a valerse por sí mismos y a que contribuyan en el hogar. Esto para el niño puede dar un golpe emocional y romper con la imagen proyectada de dicha madre bondadosa. Ahora deben enfrentar la adversidad, pero quieren esa casa de dulce, esa vida de miel sobre hojuelas. Pero su madre ya no es esa mujer bonachona que era su cuna de protección. Esa imagen rota en la psicología del infante la ha transfigurado a una horrenda bruja que los mantiene esclavizados, que más luego, después de ser derrotada, los niños encuentran las joyas de aquella, lo que viene siendo una recompensa a su lucha, la independencia.
la capacidad. Regresan con su padre para hacerle ofrenda de esas joyas, mostrando que ya son autosuficientes para ayudarle en los trabajos del campo. Observen ustedes cómo unos cuentos sencillos para niños envuelven toda una temática compleja sobre la psicología humana. Lastimosamente, ahora la modernidad nos ha traído versiones pobres y tergiversadas de estas historias, como un cazador rescatando a la caperuza y a su abuela de la panza del lobo, todo para hacerlo tierno y agradable a los niños. Gente insensata que destruye la belleza de la literatura, un montón de sinvergüenzas. Pero yo no digo más. Espero que este video les haya sido de su agrado y sobre todo inspirado a indagar más en este mundo de los cuentos. Yo fui su anfitrión de esta noche y me despido como siempre decimos. Sin más, desde la sección de historias desconocidas.es, nos vemos en el próximo video programa. Hasta pronto.